Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos el día de hoy a nuestra Academia GenFar. Estoy muy contento de tenerlos a todas y a todos ustedes el día de hoy. El que les habla es Carlos Serna, desde el área de marketing de GenFar. Y nada, estamos muy felices que el día de hoy que estén conectados para nuestra siguiente conferencia de nuestra Academia GenFar. Les pido que me digan en el chat desde dónde nos están escribiendo para poder leerlos. Ahí los estoy viendo que nos escriben desde Oscar, desde Chiclayo, desde Tuluá Valle. Hola, ¿cómo están? Y nada, queremos empezar nuestra conferencia del día de hoy. Yo les tengo unas pequeñas recomendaciones para pasar después con nuestro conferencista que tenemos para ustedes. Déjenme un segundo compartir. Listo, como les decía en eventos anteriores, y si es la primera vez que ustedes se están uniendo con nosotros, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Academia Digital GenFarm, que se llama Aprendiendo Juntos. El día de hoy les tengo unas recomendaciones generales, empezando, bueno, con las palabras bienvenidas, después las recomendaciones, después vamos a seguir con nuestra ponencia sobre los riesgos para la salud mental de abandono de medicamentos durante la pandemia por el doctor Ubier Gómez. Después procederemos a unas preguntas y respuestas y finalmente una clausura, ¿no? Yo de igual manera quiero hacerles recordar que estamos en nuestra cuarta fecha de nuestra Academia GenFar, y como les dije antes, el tema está relacionado a la salud mental y a los medicamentos relacionados, ¿no? Y es así que en nuestra siguiente charla también vamos a tratar sobre el mismo tema, pero ya hablando de los efectos en la población de toda esta pandemia, las cuarentenas focalizadas. Entonces les recomiendo a todas y todos ustedes que puedan tomarle una foto a la pantalla ahorita. Igual lo voy a mostrar al final para que ustedes estén al tanto de cuándo va a ser nuestra siguiente conferencia, y a través de nuestra fuerza de ventas van a recibir el link de invitación. A todas las personas que han entrado el día de hoy, si ya se registraron, también para el día de hoy también están registrados para nuestra siguiente conferencia. Así que ya cuentan con su cupo asegurado. Brevemente quiero mencionarles que, bueno, el conferencista tiene una presentación que son elaboradas por él, y bueno, algunas opiniones y conceptos quizás no reflejen la posición de nosotros como laboratorio GenFar. Que este evento también esté destinado exclusivamente a todo profesional de la salud que prescribe y dispensa. Si hay una persona que no cumple el perfil, le pedimos amablemente que abandone este evento. Y las recomendaciones generales que yo tengo para todos ustedes es que este evento está siendo grabado en vivo. Después va a ser colgado en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube para que puedan revivirlo. Al final, como les decía, tendremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, mi recomendación para ustedes es que vayan pensando en qué preguntas le podemos hacer a nuestro speaker el día de hoy, y que al final él nos pueda ayudar a absolverlas. Les recomiendo que usen la parte de abajo, aparece como una cajita de preguntas y respuestas para que ahí nos puedan hacer las consultas que ustedes tengan,
o a través del chat para que nuestro equipo de soporte las pueda al final redirigirlo a nuestro conferencista del día de hoy. Como les decía también, ¿no? Para nosotros su opinión es súper importante y es por eso que al final vamos a estar poniéndoles un código de QR para que puedan escanear la encuesta de satisfacción de la conferencia del día de hoy. Para nosotros su opinión es lo más importante, entonces cuéntenos qué les pareció la conferencia del día de hoy. Si tienen algo que podamos mejorar, todo es bienvenido para nosotros. Y por último, y creo que no menos importante, es como les decía al inicio, que esta conferencia es para todas y todos ustedes. No es para nosotros, para Genfar, sino para que ustedes puedan aprender y mejorar todas sus prácticas profesionales y que lo puedan poner en práctica en su farmacia, en sus droguerías que estén en cada uno de los países donde nos están escribiendo el día de hoy. Y finalmente, todo esto sirve para que Genfar los cuide a usted y también cuida a sus pacientes y usuarios que día tras día van a hacerle millones de consultas y preguntas. Entonces, es por eso que hemos dedicado este espacio para todas ustedes. Y es así que sin más que seguir, yo quiero darles un poco la presentación a nuestro conferencista del día de hoy. Entonces, el equipo de soporte me puede ayudar con la cortinilla, por favor. El día de hoy, en nuestra Academia Genfar, tenemos la presencia de nuestro conferencista internacional, que es el doctor Ubier Gómez. Él es médico especializado en toxicológico clínico de la Universidad de Antioquia de Medellín, profesor también de farmacología y toxicología de la Universidad de Antioquia. Tiene farmacoeconomía por la Universidad de Jorge Tadeo Lozano y también tiene especialización en gestión de salud por la Universidad de La Sabana. Y es así que quiero darte el pase. Bueno, doctor Ubier, ¿está por ahí? Puedes Por prender aquí tu estoy cámara. presente. Ahí te veo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas por Carlos, allá? muchas gracias por tu coordinación, por tu presencia, por haber acompañado para la realización de este evento del que me siento privilegiado de participar, porque me encanta el volumen de personas que en este momento están conectadas y vamos a compartir unos conceptos que van a ser muy interesantes, desde los cuales ustedes van a ayudar enormemente a los usuarios que son nuestra razón de ser. Así es, entonces te dejamos el control para que puedas presentar lo que tienes para nosotros y bueno, somos todo oídos para ti. ¿Confirmas, por favor, si estás viendo el primer slide? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy buenas noches. Quiero nuevamente reiterar mis agradecimientos a Genfar por haber posibilitado que esta noche compartamos conceptos. Al final de la presentación está mi correo. Si ustedes desean tener la presentación, escríbanme que se las estaré compartiendo en formato PowerPoint, o si la desean mirar, repasar o emplear en cualquiera de sus actividades, tienen mi total autorización sin ninguna limitante. Hoy hablaremos de un tema que es fundamental y es la adherencia a los medicamentos en las enfermedades mentales. Situación que no es únicamente en las enfermedades mentales, sino que de manera general los pacientes tienen una pobre adherencia a los tratamientos farmacológicos. Veremos por qué factores se da ese tipo de fenómeno y cómo podemos ayudar a que se mantenga la salud, porque el requisito fundamental es que haya una adherencia, una constancia, una persistencia en la toma del medicamento. Y cuando hablamos de los pacientes generales, hay ciertas características del adulto mayor que van complejizando el tratamiento. Y lo primero es que tenemos un cambio permanente de funciones fisiológicas desde el momento de nacer hasta el adulto mayor. Y eso limita las dosis, la frecuencia, las características de los medicamentos. Y si a eso le sumamos que esos cambios repercuten en aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, definamos esas dos palabras. Recordemos que farmacocinética es lo que el organismo le hace a los medicamentos, es decir, los absorbe, los distribuye, los metaboliza y los elimina. Y farmacodinámica es lo inverso, lo que el medicamento le hace al organismo al actuar sobre un determinado receptor o modificar una función. De forma tal que esa farmacocinética va a depender de características propias. ¿Quién creyera, por ejemplo, que un medicamento se comporta diferente según el sexo?
Los hombres tenemos constitucionalmente más masa muscular, más masa magra, y las mujeres, debido a que tienen un estrés fisiológico mayor para prepararse hacia la menstruación y el embarazo, tienen una reserva grasa mayor que hace que los medicamentos altamente liposolubles encuentren un mayor volumen de distribución donde permanecer, y por ende hay variaciones importantes en las concentraciones dependiendo del sexo de la persona, dependiendo de su peso, dependiendo de su edad. Y es necesario saber que la presencia de ciertas enfermedades, en especial cuando presentan un compromiso hepático, donde realizamos la transformación de los medicamentos liposolubles a hidrosolubles para ser eliminados por vía renal, puede afectar la capacidad metabólica del organismo. Pero también es muy importante tener presente que nuestros riñones comienzan a envejecer a los 30 años. A esa edad, 30 años, vamos perdiendo el 1% de la función glomerular renal por cada año que pasa. De manera que si, por ejemplo, tenemos un paciente de 65 años, tiene constitucionalmente un 35% menos de funcionamiento renal. ¿Y cuál es el examen que empleamos habitualmente para evaluar el funcionamiento renal? La creatinina. Y encontramos una persona de 65 años con una creatinina de 1, pero no significa que está óptimo su funcionamiento renal, sino simplemente que la creatinina proviene de la degradación de los músculos. Y paralelamente también vamos perdiendo músculos en el momento en que vamos atravesando la edad. Y por eso, al no haber una gran cantidad de músculo, al presentarse la denominada sarcopenia, pues la creatinina no se eleva significativamente y no refleja de una manera totalmente objetiva el funcionamiento renal. Para eso nos enseñan fórmulas, y existen en la web fórmulas donde si uno coloca el peso de la persona, coloca el sexo que tiene, coloca la edad y la creatinina, le permite a uno saber cómo está el funcionamiento renal. Hay una fórmula tradicional que se llama Cockcroft y la pueden colocar en la internet, y la fórmula dice una constante poblacional 140 menos la edad de la persona multiplicada por el peso de esa persona. Y esas tres variables las dividimos por otra constante 72 por la creatinina, que es lo que tiene el paciente como examen sangre para evaluar su funcionamiento renal. Si tenemos, por ejemplo, hipotéticamente una persona de 70 años, 140 menos la edad 70 da 70. Por el peso, supongamos 70 kilos, nos darían el numerador 4.900. Dividido 72 por creatinina, y supongamos que la creatinina es 1, porque oscila entre 0.6 y 1.2, pongamos la de 1, 4.900 dividido 72 nos da 68. La mitad del funcionamiento renal normal, que es 126 a la edad de 30 años. Lo cual significa que si le vamos a dar a ese paciente un medicamento de eliminación exclusiva renal, hay que darle la mitad de la dosis, como por ejemplo digoxina, como por ejemplo en el ámbito psiquiátrico litio, o en los antibióticos una aminoglucosis. Si le diéramos la dosis plena calculada, intoxicaríamos a ese paciente. Hacer esos ajustes es muy importante porque si los omitimos, aparecen efectos adversos, reacciones tóxicas, intolerancia. Y de ahí la necesidad de siempre verificar cómo está el funcionamiento hepático, cómo está el funcionamiento renal de todos nuestros pacientes. Adicionalmente, ellos están tomando muchos medicamentos y tenemos lo que se llama el concepto de polifarmacia, que en general es cuando se toman más de 3 medicamentos, y eso ya implica que hay por lo menos una interacción medicamentosa. Y cuando se toman más de 5, aparecen 2, y tenemos lo que se denomina la polifarmacia excesiva, que parece redundante, pero que enfatiza el aspecto de que tenemos pacientes que toman hasta más de 10 medicamentos, y de ahí el término, el adjetivo excesivo, que deberíamos empezar a verificar a esa persona qué se le podría en un momento dado recomendar suspenda, porque mientras más medicamentos, más efectos adversos, menos adherencias, más interacciones, y por lo tanto no vamos a obtener el resultado que queremos. Es también muy importante repetir, educar a la persona y preguntarle cómo está tomándose el medicamento, y adicionalmente, ¿para qué es? Puesto que ustedes saben que llegan pacientes que están tomando varios medicamentos, y cuando les preguntamos, ¿usted para qué toma este medicamento? Por ejemplo, un diurético, y no saben para qué es. A veces dice para eliminar agua, pero no entienden que es la forma de eliminar sal del organismo para bajar la presión arterial, y que se toman exclusivamente en la mañana y no en la noche,
porque si no, el aumento de la diuresis interrumpirá el sueño y eso generará somnolencia diurna, y de ahí se derivan una serie de efectos adversos, como por ejemplo la posibilidad de una caída con una fractura, y ahí empieza el comienzo del fin en un adulto mayor. Por eso encontramos que cuando no hay un entendimiento para qué se toma el medicamento y la omisión del mismo, qué consecuencias puede acarrear en nuestro organismo, vamos a tener disminución de la adherencia y de enfermedades muy comunes y potencialmente catastróficas. Por decir algo, todos los pacientes hipertensos que ustedes atienden y la hipertensión la toman debido a que no experimentan mayores síntomas, como algo leve, y una enfermedad que si no se trata adecuadamente lo va a dejar a uno ciego, le va a producir una insuficiencia renal, le va a generar una insuficiencia cardíaca y le puede generar una enfermedad cerebrovascular. Esa toda luz es una enfermedad muy grave, y que el paciente entienda eso es un requisito indispensable para lograr la adherencia y evitar las complicaciones de una hipertensión maltratada, por ejemplo. Así que hay que evaluar integralmente al paciente, porque cuando le entregamos un medicamento es importante preguntarle: ¿y usted qué otros medicamentos está tomando? ¿De qué enfermedades sufre? ¿Le han chequeado recientemente cómo están sus niveles de colesterol y azúcar? ¿Le han investigado cómo está su funcionamiento hepático o renal? Porque si miramos términos de adherencia en las enfermedades crónicas, miren que ninguna enfermedad llega al 100%, y por lo menos 1 de cada 3 pacientes no se está tomando el medicamento de una manera adecuada. Así que existe una alta probabilidad, cuando tenemos la posibilidad de dialogar con un paciente que está ansioso de ser escuchado, que busca información confiable, que busca tener la posibilidad de preguntarle a alguien para que aclare sus dudas y sus inquietudes, de encontrar que en realidad puede que no exista la toma del medicamento de la manera adecuada. ¿Y eso qué supone? Pues complicaciones en salud que llevan a hospitalizaciones y aumentan significativamente el costo de la atención, siendo supremamente ominoso para el presupuesto familiar y para esa persona. Así que hay que tener presente que cuando miramos a un paciente específicamente en el área mental, sabemos que el 40% de nosotros tenemos la probabilidad de padecer un trastorno. ¿Cuántas depresiones no vemos en el día a día? Cuadros de ansiedad, cuadros de insomnio, pacientes que tienen enfermedades mentales como por ejemplo un trastorno afectivo bipolar, o que están presentando una esquizofrenia, que son enfermedades incurables pero controlables, porque es muy importante hablar que el hecho de una enfermedad no ser curable no significa que no pueda ser tratable y controlable. Importantísimo que sepa que debe tomar el medicamento indefinidamente, de forma que puede controlar y evitar complicaciones serias. Así que las afecciones mentales, lo más importante es tener presente que la depresión, y muchas veces depresión, ansiedad como trastorno mixto, la esquizofrenia y el trastorno bipolar son muy frecuentes, muy comunes en nuestras poblaciones. Y el abandono de la terapia, dependiendo del perfil y características de los pacientes, puede ser hasta de un 60% en promedio. Como habíamos dicho, 30%, 1 de cada 3 pacientes no está tomando los medicamentos como son. ¿Y por qué no los toman? Porque primero que todo, perciben, creen, suponen que no les está sirviendo como ellos esperaban. Y segundo, pueden presentarse eventos adversos relativamente molestos que generen un problema, y que la persona no tenga la confianza para comentarlos al médico o a alguien en aras de corregirlo, porque asuma que es, entre comillas, normal. Por ejemplo, de las personas que toman inhibidores de la recaptación de serotonina para el tratamiento de una depresión, el 40%, que no es poca cosa, pierden el deseo sexual, y por ende van a tener incluso dificultades para llegar al orgasmo, para tener una eyaculación. Y eso genera una disfunción de pareja que es llevado como un secreto vergonzante, cuando existen alternativas farmacológicas y terapéuticas para modificar ese efecto colateral, que si es entendido, se puede orientar al paciente para que consulte específicamente frente a ese fenómeno y tener una intervención farmacológica que se puede hacer, por ejemplo, mirtazapina, bupropión, o dependiendo en una mujer, pequeñas dosis de testosterona en un intervalo de tiempo amplio, mejoran el deseo sexual, etcétera, que ya será del terreno médico, pero que es importante decirle al paciente: tiene tratamiento y hay alternativas.
Así que conocer y preguntar cómo le viene cayendo este medicamento es muy importante. Pero para nosotros poder ayudar, tenemos que partir de la empatía. Y la empatía es ponernos en el lugar del otro y entender desde su perspectiva qué sabe de su enfermedad, qué dudas, temores, angustia le ha generado su enfermedad, qué medicamentos está tomando, cómo los está tomando, qué resultados está teniendo y las dudas e inquietudes que se generen a partir de su tratamiento. Desafortunadamente, las consultas médicas son así y los pacientes no tienen la posibilidad muchas veces de ser escuchados, de ser educados, orientados y motivados en relación con la adherencia, porque el médico asume erróneamente que simplemente con la fórmula el paciente va a empezar a tomar el medicamento y en el mundo real esto no sucede. Sabemos que el 35% de los pacientes no reciben información de los potenciales efectos secundarios y más de la mitad no les informan cómo se manejan esos efectos. Así que es muy importante también que eduquemos a los pacientes sobre la diferencia entre un efecto adverso y una reacción adversa, que no es lo mismo. Cuando cualquier medicamento se estudia, hay una población, motivo del estudio, que debe reportar al interior del desarrollo de esa investigación cualquier síntoma relacionado o no con la toma del medicamento. Y piensen ustedes, si no estamos tomando medicamentos en el día a día, uno presenta a veces un mareo, un dolor de cabeza, un poquito de epigastralgia, puede que alguno haya tenido diarrea en el día de hoy, otro haya tenido rasquiña, etcétera, y no estamos tomando medicamentos. Pero si los estudiáramos medicamentos, debemos reportarlos y la exigencia ética obliga a que se haga un listado con todo lo que el paciente experimentó y el grupo estudiado durante la realización del estudio. Razón por la cual, cuando nosotros miramos en la internet cuáles son los efectos adversos, aparece un listado innumerable, que desafortunadamente es lo que leen los pacientes porque se informan en la internet de aquello que no pudieron o tenían algún grado de timidez para preguntarle al médico. Y cuando uno ve un listado de más de 100 eventos adversos, dice, yo no me tomo esto, me va a dar esto y me voy a morir. Cuando en realidad lo que se puede presentar relacionado y explicado por el mecanismo de acción del medicamento se llama reacción adversa. Así que los eventos no tienen relación de causalidad, solo las reacciones, que afortunadamente son pocas, y que debemos explicarle a los pacientes esa diferencia para que estén completamente tranquilos en un tratamiento. Porque supongan ustedes, ¿quién de nosotros, si ha estado deprimido, en medio de una depresión muy importante nos dicen, ojalá uno se muriera, ojalá Dios se acordara de mí? Pues eso se llaman pensamientos suicidas. Y cuando la persona lee que los antidepresivos pueden producir pensamientos suicidas, dice, yo no me tomo esto. Después me dan ganas de morirme, cuando en realidad es producto la gran mayoría de las veces de la dinámica de la enfermedad que está siendo tratada y no del medicamento. Diferenciar los eventos adversos, que son muchos, de las reacciones adversas, que son las verdaderamente importantes y relacionadas con el medicamento, es fundamental. Recuerden entonces, reacción relacionada con el medicamento, de R con L. Los eventos adversos no son explicados por el medicamento. Así que ayudar a la persona a entender esto es muy importante para que no abandone el tratamiento. Y en el día a día es muy importante que nosotros empecemos a estudiar los casos específicos que nos toquen atender. Ustedes ven cuando llegan esos pacientes que parece una lista de mercado de medicamentos, sería muy importante pedirle la autorización, el permiso para tomarle una foto y decirle, a mí me gustaría mirar en detalle si algún medicamento con otro podemos optimizar la manera como se tome, porque hay interacciones con medicamentos. Por ejemplo, las personas toman carbonato de calcio porque tienen osteoporosis y con la vitamina D, pero el requisito del carbonato de calcio es que uno tenga acidez gástrica. Si la persona está tomando antiácidos y el carbonato cae pesado, o está tomando un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol o esomeprazol, el carbonato no se absorbe, permanece en el intestino, produce malestar, sigue tomando más antiácidos y no estamos cumpliendo con el objetivo terapéutico. En ese caso, uno podría decirle, ya que usted toma omeprazol, es prudente que usted le diga al médico que por favor le cambie el carbonato por citrato de calcio, porque el citrato sí se absorbe independientemente de que el pH sea alcalino,
como en el paciente que toma inhibidores de bomba de protones, o ácido, como es constitucionalmente. Son pequeños tips, pero que tienen un impacto muy importante, porque de ahí se deriva algo simple. Esa persona tiene calcio, va a atenuar la pérdida de calcio, va a disminuir la posibilidad de que tenga una osteoporosis, va a minimizar el riesgo de una fractura, va a tener una vida más productiva, más prolongada y más feliz. Y estamos hablando de simplemente un consejo, una orientación que se le brinda en 30 segundos. También es muy importante el conocer qué preparados vegetales está tomando la persona, porque tenemos la concepción errónea, generalizada, de que un producto por ser natural no es peligroso. Y natural es un tigre. Y si se lo come a uno, no quiere decir que sea tan simple la situación. Así que hay que decir, los productos naturales también tienen efectos y reacciones adversas y tienen interacciones con los medicamentos. Por decir algo, una persona está tomando un inhibidor de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, muy bien. Y él quiere, porque no ha tenido una respuesta satisfactoria, tomar un antidepresivo paralelo y va y compra en el supermercado la hierba de San Juan. Y la hierba de San Juan genera síntomas serotoninérgicos que son muy parecidos a los catecolaminérgicos, que es lo mismo cuando uno tiene un susto. A la persona le da ansiedad, palpitaciones, sudoración, se le pone la piel de gallina y presenta diarrea como signo de ansiedad. Y si es todavía mucho más intenso el consumo del medicamento o una dosis mayor, puede presentar compromiso del estado mental, convulsiones, arritmias y morir. Así que miren, se trata de un derivado vegetal, la hierba de San Juan, que no se puede combinar con medicamentos psiquiátricos antidepresivos. También es muy importante el papel del alimento, porque bien sabemos que hay la costumbre de tomarse los medicamentos encima de los alimentos con el objetivo de tener una mejor tolerabilidad, pero no todos los medicamentos tienen esa característica. Por ejemplo, alguien sufre de hipotiroidismo, como es tan común, y debe tomarse el medicamento exclusivamente una hora antes del desayuno, estómago vacío y con agua, porque si se lo toma con un tinto, se quela, se destruye la levotiroxina y ahí tenemos un fracaso terapéutico, y cuando la tiroides no funciona, el ánimo tampoco, y todo paciente deprimido hay que descartarle disfunción tiroidea como también deficiencia de vitamina D, porque la mitad de nosotros tiene deficiencia de vitamina D. ¿Y de dónde viene la vitamina D? Del sol. Y nos han enseñado que el sol es peligroso y no es tan cierto. Pues utilicemos bloqueador solar en la cara, pero recomendémosle al paciente que de la misma manera como uno se baña diariamente, debe recibir un baño de sol de 20 minutos en un horario que no dé el sol plenamente, por ejemplo, entre 8 y 10 de la mañana, entre 3 y 5 de la tarde, 20 minutos, y con eso tendrá una producción cutánea de vitamina D si expone las extremidades, parcialmente el torso y los muslos y las piernas. De esa manera, la persona va a tener el suministro de la vitamina D que viene del sol, y que el 95% la producimos así y solamente un 5-10% lo tomamos como suplemento, y que debe ser sol directamente, no a través del vidrio de la casa, sino sin ningún tipo de obstáculo, recibir sol en la piel, y mientras más oscura la piel, prolongar un poquito más la exposición al sol, lo que nos produce también endorfinas que controlan los dolores y mejora el estado de ánimo. Importante saber que hay medicamentos de toda índole que se toman con estómago vacío. Por ejemplo, al margen de esto, hago un paréntesis por la necesidad de que lo aprendamos y lo asesoremos en los pacientes. Cuando ustedes venden antibióticos, es muy importante cuando uno le entrega al usuario el antibiótico saber si pertenece al grupo de antibióticos que hay que tomar con el estómago vacío. Por ejemplo, la ampicilina, de las penicilinas que no se prescribe tanto, pero aún se usa, hay que tomarla con estómago vacío. ¿Y qué es estómago vacío? Una hora antes o 2 horas después de los alimentos. Adicionalmente, la dicloxacilina, que la utilizamos tanto para las infecciones dérmicas, dicloxacilina. La tercera es la cefalexina, que la utilizamos mucho, por ejemplo, en infecciones urinarias y en alérgicos a penicilina. Hay que tomarla con estómago vacío. Recordemos esas 3 por ahora: ampicilina, dicloxacilina y cefalexina. También las quinolonas, y es un grupo grande como norfloxacina y ciprofloxacina, que uno debe saber, nunca se mandan en personas epilépticas porque bajan el umbral convulsivo.
Y en las personas adultos mayores antagonizan nuestro principal neurotransmisor tranquilizante, el GABA, y pueden generarles delirium, alucinaciones, y es importante advertir a la familia que ante el caso de que vean algún grado de confusión mental, paren el medicamento y consulten inmediatamente. Pero también cuando alguien está tomando quinolonas, como norfloxacina, ciprofloxacina y demás, díganle, evite las bebidas oscuras durante el tratamiento, porque la ciprofloxacina, la norfloxacina, las quinolonas en general, inhiben el metabolismo de las antinas. Y santinas hay en el café por la cafeína, en el té por la teína, en el chocolate por la teobromina, e incluso medicamentos como la teofilina es una santina. Y si una persona está tomando teofilina y el médico se le olvidó preguntárselo, le mandó norfloxacina o ciprofloxacina, se puede mover por una convulsión o una arritmia cardíaca, y de ahí la importancia de advertirle, tómelo con el estómago vacío este antibiótico, quinolonas, y evite las bebidas oscuras durante el tratamiento. Y un último antibiótico para que sepan con estómago vacío, fosfomicina. La fosfomicina, que es una dosis única, y hay que decirle, se lo toma y orina. Y estómago vacío, recuerde, es 1 hora antes de las comidas o 2 horas después. Así que es importante tener ese conocimiento. Las bebidas pueden ayudar o no. Miren que cuando tenemos pacientes con dolor y tienen cefalea, algunos migraña, muchos de los componentes que mandamos tienen cafeína. Y de ahí viene la cafeaspirina, el cafenol, el tonopal, el nosaldina, el migrinol y tantos medicamentos combinados con cafeína. ¿Y para qué? Porque cuando uno tiene un dolor muy intenso, el estómago no se mueve. Hay gastroparesia. Incluso hay ondas antiperistálticas y es frecuente el vómito con la migraña. Necesitamos, por lo tanto, un compuesto que nos ponga a funcionar el estómago, que haga vaciamiento gástrico, y ese se llama cafeína. Así que yo puedo comprarme un acetaminofén con cafeína o me puedo tomar un acetaminofén con un café cargado y tengo el mismo efecto de promover el vaciamiento gástrico, acortar el periodo de latencia entendido como administración e inicio de acción y mejorar el desenlace. Pero ya sabemos que con quinolonas no se puede tomar y que en el paciente que sufre insomnio hay que aconsejarlo evitar los estimulantes como las actinas, que es algo que a veces se omite hacer. Y obviamente hay sustancias químicas ambientales y dentro de los mismos compuestos que pueden ir generando reacciones adversas. ¿Quién de nosotros no tiene alguna sartén de teflón en la casa? Y cuando al teflón se le empiezan a pegar los alimentos, ya es tóxico. Está liberando una sustancia química, el ácido perfluoroctanoico, que afecta a la tiroides. Así que una pregunta tan aparentemente no relacionada como usted tiene sartén de teflón en la casa y se le están pegando los alimentos. Si le dicen sí, bótela y compre otra nueva, no lo caliente a fuego alto que se dañe, manténgalo a fuego bajo y medio, porque eso libera una sustancia que afecta a la tiroides. Miren entonces que es importante datos prácticos para que en ese campo los utilicemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que cada día aparecen más medicamentos. Hace 20 años, ahí la mitad de lo que existe ahora, así que tenemos una polifarmacia y aparecen interacciones nuevas que son muchas y que es imposible conocerlas todas, pero sí debemos sospechar cuando un paciente empieza a tomar un medicamento nuevo y simultáneamente aparece algún síntoma que no presentaba en el pasado. Y hay interacciones que son fundamentales conocer. Por decir algo, a un paciente le mandan ketoconazol porque tiene una micosis dérmica y de esa manera le van a controlar, por ejemplo, una pitiriasis versicolor. Y es muy bueno tomar una tabletica de ketoconazol con una bebida ácida, ahí sí café, Coca-Cola, una cola, cualquier cosa oscura que ayude a la absorción. Pero hay que advertirle, no vaya a tomar ergotamina para una migraña mientras tome ketoconazol, porque el ketoconazol inhibe el metabolismo de medicamentos, como por ejemplo la ergotamina, y se produce vasoconstricción cerebral y cardíaca que matan a la persona. Entonces, uno puede salvar una vida con tan solo advertir, cuando vende un ketoconazol, no puede tomar ergotamina. Y de ahí entonces que necesariamente tratemos de aprender una cosa nueva. Yo les decía, tomen la foto. ¿Y qué hacemos con los medicamentos? Hay direcciones de la internet como www.drugs, es decir, D-R-U-G, de gato, S, drugs, drogas en inglés, .com, y aparece la posibilidad de yo buscar las interacciones de una fórmula. Simplemente que busco el traductor, supongamos de Google, traductor de español a inglés, coloco el nombre del medicamento en español, me lo coloca en inglés, lo copio de ahí y lo pego en el programa www.drugs.com interacciones y voy adicionando. Dice, súmele medicamentos y haga toda la fórmula. Y al final le dice, muestre las interacciones, show interactions. Y le aparece
un montón de interacciones, pero busque las principales que se llaman mayores. Y si usted no sabe inglés, pues copie eso y lo vuelve y lo pega en el traductor y la lee en español. Y de esa manera, cuando uno analiza una fórmula, encuentra montones de interacciones potencialmente peligrosas que uno debe comunicárselas a los pacientes y que es el producto de este ejercicio cotidiano que nos va llevando a un conocimiento cada vez de datos muy importantes que debemos compartir con los pacientes y con nuestros compañeros. Por eso, yo les hago una pregunta: ¿cuántos medicamentos creen ustedes que existen actualmente? Y con base en ese número de medicamentos que existe, un médico, ¿cuántas combinaciones posibles de uno con otro podría llegar a prescribir a un paciente? Y una tercera pregunta es: ¿qué porcentaje de los pacientes adultos mayores de 18 años se está tomando 5 o más medicamentos, que ya es mucho? Y la respuesta es: tenemos en la actualidad más de 4.500 medicamentos. Así que debemos hacer un ejercicio diario de estar leyendo, porque nuestra memoria olvida y hay que repasar, hay que releer, y cada vez que uno lee sobre un medicamento, aprende y descubre una nueva cosa que antes se le había pasado. Y que si yo me leo siquiera 2 medicamentos diariamente, que lo podemos hacer perfectamente en cualquier momento libre que tengamos en el día, pues voy a tener la posibilidad de conocer más de 700 medicamentos al año. Y en cuestión de 3 años ya conozco lo más importante de la farmacología, del modo de acción, de las interacciones, y puedo brindar una asesoría que es muy útil. Entonces, propongámonos leer 2 medicamentos diariamente. ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuáles son las precauciones, las contraindicaciones y las interacciones? Porque miren que de las combinaciones hay 4.4 trillones, es decir, no podemos predecir todo lo que podría pasar, pero sí aprender las verdaderamente significativas. ¿Y qué porcentaje de gente está tomando más de 5 medicamentos? El 10%, que es muy importante. Ya sabemos que de cada 10 personas que tengamos posibilidad de entrar en contacto, por lo menos una está tomando 5 o más medicamentos y tiene por lo menos una interacción que podemos corregir, mejorar o atenuar. Y miren, por ejemplo, la mayoría de los fármacos utilizados para el tratamiento de los desórdenes mentales son bases débiles. ¿Y qué significa eso de que sean bases débiles? Pues que requieren de un pH ácido para absorberse, porque una base en un medio alcalino pues sufre un cambio de disgregación, disolución, y va a producir un efecto de ionización en que la parte no ionizada se absorbe. Entonces, la utilización de antiácidos, ranitidina, omeprazol, puede disminuir en algo la absorción de algunos medicamentos. Y que hay los que son ácidos de entrada, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el ácido barbitúrico, que es en el fenobarbital, o la fenitoína, que son ácidos, desde el mismo estómago se pueden estar absorbiendo. Y la comida, en términos generales, acelera la absorción de muchos medicamentos. Y pueden decirnos, ya que nuestra genética es diferente, que hay un paciente que se toma la sertralina en la mañana y que le da mucho sueño, que si le tómesela por la noche. Ah, pero es que yo por la noche tengo turnos, me tengo que variar, pues uno le puede decir tómesela con el estómago lleno, porque se atenúa la velocidad de absorción y por ende el efecto de la somnolencia que en algunos pacientes se puede presentar. Recuerden que hay medicamentos de esta índole psiquiátrica que vienen de fórmulas de liberación modificada y que generalmente tienen un par de letras mayúsculas a continuación del nombre genérico. Por decir algo, quetiapina XR o CR, que son Extended Release o Controlled Release, etc. Esas letras nos dicen que es un fármaco de liberación modificada. Y nunca se quiebra, se parte o se mastica un fármaco de liberación modificada, porque está diseñado para que se absorba permanentemente en su paso por el tracto gastrointestinal, y serían las formas más adecuadas para darle tratamiento a los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, como un colon irritable con diarrea, como una colitis ulcerativa, o que tienen un bypass gástrico. Ojalá fueran medicamentos de liberación extendida para tener una absorción más predecible. Y es importante que sepamos que incluso las vitaminas dependen muchas veces de las variaciones de pH. ¿Quién creyera que cuando una persona, por ejemplo, toma inhibidores de bomba de protones, como omeprazol y demás, disminuye la absorción de vitamina B12?
y decirle a esa persona, ¿usted cuánto tiempo lleva tomando el omeprazol? Ah, lo llevo tomando más de 3 meses. Debe hacerse un examen de B12 porque este medicamento disminuye la absorción de B12 y la B12 tomada, no importa si el pH es ácido o alcalino, se absorbe. Entonces, podríamos darle una suplencia medicamentosa a ese paciente con una muy buena respuesta y evitando complicaciones graves, porque un déficit de B12 puede dañar irreversiblemente el sistema nervioso central. Genera la denominada anemia perniciosa, y perniciosa por mala, porque daña la médula, los cordones medulares posteriores. Entonces, esas recomendaciones que también hay que medirle los niveles de B12 a un paciente que esté tomando metformina y cuántos pacientes no están tomando metformina, muchos de ellos con metformina XR, que debe tomarse en la noche porque dura el efecto las 24 horas y que si no es de liberación modificada, sino inmediata, se puede tomar en la mañana y en la noche encima de los alimentos para mejorar la tolerabilidad y advertirle, a usted le va a caer mal al comienzo, pero va a ser transitorio y rápidamente el organismo se va a adaptar. Si uno le advierte a las personas, lo entienden y aceptan ese tipo de recomendaciones. No olvidemos que los medicamentos se metabolizan en el hígado y de la importancia de saber cómo está el funcionamiento hepático y que el hígado también se va envejeciendo y que ciertos medicamentos psiquiátricos aceleran o enlentecen el funcionamiento del hígado y de ahí la importancia de pensar que el hígado puede reflejar con ciertos exámenes como las transaminasas, la GOT o GPT, que también las mandamos y que se conocen como AST o ALT, y para recordar cuál es cuál, asocia la palabra GOT con AST, gotas. Gotas, porque pueden pensar, cuando una persona toma mucho licor, se le aumenta la GOT o AST, las gotas de licor, y ya sabemos que la otra es GPT o ALT, y son las dos que miden cómo está el funcionamiento de las células del hígado. Pero también la bilis que la produce el hígado puede enlentecerse, y cuando se enlentece y aparece lo que se llama una estasis, un detenimiento, una colestasis, una lentitud en la producción de bilis, se elevan las fosfatasas alcalinas. Y por eso los pacientes deberían tener GOT, GPT y fosfatasas alcalinas, porque un medicamento puede generar lesión de las células, es decir, lesión hepatocelular o lesión colestásica con elevación de las fosfatasas alcalinas. Por eso tenemos muchos medicamentos que podemos prescribir con alternativas, pero el resultado tiene una condición, hay que tomarlo. Y el hecho de incumplir el tratamiento hace que una persona tenga más hospitalizaciones, empiece cuando tiene ansiedad o depresión a perder neuronas y a evolucionando a problemas de atención, de concentración y memoria, y aumenta significativamente el riesgo suicida. La mitad de los pacientes que intentan suicidarse consultaron en los 3 meses previos al médico. Y a veces uno no tiene esa posibilidad directa porque se le olvida o no lo detecta de decirle al paciente, usted ha tenido ideas de muerte, usted tiene ganas de morirse, usted se siente deprimido, que es algo muy importante de preguntarlo, de generar la posibilidad de comunicación y de que uno escuche a los pacientes, porque sabemos ya que la orientación del médico está limitada por el tiempo. Y hay una serie de interacciones muy interesantes con los medicamentos que son denominados inductores. Los inductores por excelencia son medicamentos como el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína, la rifampicina, antihistamínicos como la difidramina y los esteroides. Pero si a eso le sumamos que la persona fuma, que toma mucho café, son inductores, y que toma licor es otro inductor, y ciertas verduras que se denominan crucíferas porque los tallos tienen 4 ramitas en forma de cruz, crucíferas, como el col, el brócoli, el coliflor, el rábano, el repollo, etcétera, son inductores del funcionamiento hepático, lo mismo que las carnes a la parrilla cuando son muy cocidas, cuando no son término medio o un cuarto, y medicamentos naturales como la hierba de San Juan. Y esto propicia interacciones y hace que la dosis del medicamento haya que ajustarla, y por eso es necesario, si hay disponibilidad de exámenes de laboratorio para medir la concentración del medicamento, como sucede en el caso de fenobarbital o carbamazepina, recomendarle al paciente que se haga el examen para saber si la dosis que está tomando es la adecuada o necesita de algún ajuste específico. Y hay 4 preguntas que siempre deberíamos hacerle a todos los pacientes que atendamos, porque entre los pacientes debemos evaluar lo que se denomina el CAP, la constancia, la adherencia y la persistencia al medicamento.
Y si uno le dice, ¿usted alguna vez se le olvida tomar el medicamento? La gran mayoría de los pacientes dicen sí, y ahí tenemos un problema de adherencia. O cuando una persona es tratada de una depresión, la depresión implica tomar ininterrumpidamente el medicamento durante mínimo 9 meses. Es un embarazo. O un año, idealmente. Y al cabo de ese tiempo, considerar irlo disminuyendo lentamente. Y eso deben tenerlo muy presente. Ningún medicamento psiquiátrico ni ningún antihipertensivo se quita abruptamente. Súbitamente se quita y la persona se enferma porque el cerebro ha hecho adaptación al medicamento y de la misma manera que paulatinamente se le aumentó, paulatinamente se le suspende. Por eso es muy importante decirle a una persona que no deje de tomar el medicamento cuando se siente bien. Por ejemplo, en el caso de una depresión, porque la persona erróneamente asume que ya está bien, que se curó cuando necesita un año para que en realidad tenga una buena respuesta y sea duradera cuando suspende el medicamento. Si al suspenderlo le volvió la depresión, hay que darle tratamiento después 3 años ininterrumpidos para poder hablar de un control adecuado de su depresión. Y si a los 3 años suspendió el medicamento antidepresivo y le reapareció, hay que darle tratamiento indefinido y no debe suspenderlo nunca por el riesgo de que aparezca nuevamente la depresión. Y una depresión no es únicamente depresión, es muerte de neuronas, es afectación de la atención, de la concentración y memoria, es afectación del sueño, es necesidades de incapacidades, de hospitalizaciones, de combinación de medicamentos y de una serie de complicaciones en relación con trabajo y familia que podemos evitar con tan solo tomar un medicamento. Y la gente va a decir, es que me voy a volver adicto. No, no podemos decir que el hipertenso es adicto al tratamiento antihipertensivo. Sufre de depresión alta y si no se toma el medicamento no se normaliza. Y esa persona que tiene una depresión, pues necesita que subamos el funcionamiento de sus neurotransmisores porque están funcionando mal, lo vamos es a normalizar. Y eso no significa que sea drogodependiente, porque las únicas drogas que pueden llegar a producir dependencia requieren de formulario especial, de fórmulas de control, y ahí tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas y los opioides fuertes. Incluso cuando venden ustedes un opioide de los que son asociados, por ejemplo, acetaminofén, más codeína, acetaminofén, más ibuprofena, o el tramadol, que es de venta libre, tienen potencialidad de generar adicción, especialmente el tramadol. Y ojo con el tramadol, no se debe combinar con medicamentos antidepresivos serotoninérgicos como fluoxetina, sertralina, citalopram y demás, porque también tiene un efecto serotoninérgico. Así que tramadol por antidepresivos genera taquicardia, hipertensión, sudoración, diarrea, insomnio, y es una combinación que se debe evitar. También es importante decirle a una persona que si se siente bien, no lo suspenda, pero si se siente mal, pregunte qué es lo que está sintiendo mal. Puede ser un efecto adverso, ajustando la dosis o eventualmente utilizando alguna estrategia se puede modular. Y lo otro es a qué horas está tomando el medicamento. Porque no es lo mismo que le diga usted a una persona, tómeselo 3 veces al día, a decirlo, tómelo a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, porque hay medicamentos que requieren de un horario preciso, dependiendo de su característica, y es muy importante en antihipertensivos, es muy importante en antibióticos y es muy importante en los medicamentos psiquiátricos, desarrollar la disciplina de la hora. Los pacientes psiquiátricos en general no se toman el medicamento porque hay una incomprensión, porque se estigmatizan, se señalan, se critican. Ustedes han oído decirle a una persona, pero eso es la depresión que va, salga y parrandee. No, es que el cerebro está funcionando mal. La persona no disfruta nada de lo que haga. Es como decirle a un asmático que tiene crisis, pero es que aquí hay mucho aire, respire. No va a respirar porque tiene los bronquios contraídos. Y si no le damos el salbutamol, el bromuro de paratropio, el inhalador, pues no va a responder. Y aquel que está deprimido, si no recibe el tratamiento farmacológico, no va a responder, y eso que empieza a responder a partir del mes y no durante el primer mes. Así que es muy importante sensibilizar a la persona sobre su enfermedad, educarla, generar lo que se llama el insight, la capacidad de analizarla críticamente, de tratar a los pacientes que tienen alguna dependencia como fumar. Es que fumar es muy grave. Las 5 principales causas de muerte en la América está asociada al cigarrillo. La gente de qué se nos muere: 1, de derrame cerebral; 2, de infarto miocardio, las 2 por fumar; 3, de cáncer en cualquier parte, por fumar; 4, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumar; y 5, de neumonía, por fumar. Así que motivar a una persona a dejar de fumar de una manera amable y respetuosa
es esencial también para lograr adherencia y evitar complicaciones. Y también empezar a mejorar la relación familiar, porque la familia es o un aliado o un enemigo, porque no falta el que le dice, ¿cuál antidepresivo? Usted lo que necesita es salir y rumbear, ponga ánimo. Es que esa persona tiene algo diferente. Es como decirle a un hipertenso, ponga de su parte para que se le baje la presión. No se le va a bajar si no toma el medicamento, baja de peso, hace ejercicio, disminuye la sal. Igual sucede con los trastornos psiquiátricos. Y cuando hay errores, muchos se deben a olvidos. Y hay olvidos porque no hay disciplina en la toma específica de un medicamento en un horario determinado. Y miren que si los pacientes no tienen un horario bien definido, hay un 80% de probabilidades de que se les olvide. Hay que asociarlo con algo, con el desayuno, con la comida, con una alarma, con una llamada. Y cuando el paciente tiene que tomarse 3 o más medicamentos, existe más riesgo de que se confunda. Y es frecuente en el adulto mayor con deterioro cognitivo que se olvide si se tomó o no tomó el medicamento. Y mantener junto con el medicamento una especie de checklist de diario para ponerle un chulito el día y la hora en que se lo tomó y evitar estar diciendo, ¿será que me lo tomé o no? Y de esa manera, reduplicaciones que pueden ser muy peligrosas, pues es muy importante en los pacientes. Y es muy importante también que la gente cree que tienen que separar los medicamentos en horarios, que con este no se pueden tomar juntos o 3 o 4 antihipertensivos o medicamentos psiquiátricos, cuando en realidad se pueden tomar juntos, no hay en términos generales mucho problema, excepto que el médico le haya dado una orientación específica. Y factores que están asociados a la no adherencia es, uno, ser hombre, porque somos muy autosuficientes y cabecidudos. Ser soltero, porque no tiene esa persona pendiente de decirle, mira, tómate el medicamento que es por tu bien, hombres o mujeres. Y cuando hay comorbilidades psiquiátricas, por ejemplo, una depresión, hay que insistir, apoyar, acompañar para que el paciente tome el antidepresivo, porque uno está tan deprimido que ni le provoca tomarse el medicamento y educarlo mucho en relación con las características de su enfermedad, que no es producto simplemente de imaginación, sino que es una alteración estructural real cerebral que lleva a que aparezca el síntoma psiquiátrico. A veces la persona piensa que la depresión se cura muy fácil y recuerde, 1 año de tratamiento inicialmente, se reaparece 3 y si vuelve después de esos 3 años a reaparecer, indefinido. Una esquizofrenia no se cura, se controla y hay que tomar medicamentos permanentemente. Y un trastorno afectivo bipolar requiere el tratamiento del medicamento indefinidamente y nunca pensar que porque me siento bien voy a suspenderlo. Es como el hipertenso que le toman la presión, está bien, entonces deja de tomar el medicamento, le dio una crisis hipertensiva y lo mató. Igual puede que no lo mate la suspensión, pero le viene el sufrimiento de su enfermedad mental que es muy doloroso para el paciente. Y recordemos que a veces no se saben los beneficios que se obtienen. Por eso pregunten, constancia, ¿se está tomando el medicamento? Adherencia, ¿se lo está tomando las 2 o 3 veces al día a un horario específico? Y persistencia, ¿se le olvida alguna vez tomarlo? Piense con qué otros medicamentos está tomando y también hay que considerar qué clase de medicamento está tomando, porque no todos los medicamentos genéricos, desafortunadamente, son buenos. Y uno sabe que hay casas farmacéuticas que producen excelentes medicamentos, pero que hay otras que dejan mucho que desear. Y cuando yo siento que un medicamento no me sirve, pues no lo tomo. Y esa es una causa de no adherencia. Y voy a donde el médico, aumenta los costos. Y le mandan exámenes de laboratorio, aumentó los costos. Y se hacen pruebas complementarias para ver si es que, ¿será que no tiene bien la tiroides? ¿Será que no tiene bien la vitamina D? Entonces, más pruebas de laboratorio. Y fuera de eso, se pierden actividades laborales, académicas, hay ausencias familiares, los costos de la hospitalización si se llegan a requerir, y eventualmente procedimientos como una endoscopia, cosas por el estilo, y el tratamiento de las descompensaciones, de las depresiones, de una crisis, de un trastorno afectivo bipolar, etcétera, son mayúsculos. Entonces, en calidad de medicamento no se debe escatimar. Y si un medicamento de una marca específica de confianza me está funcionando, debo seguir tomando ese medicamento y no comprar cualquier marca. La fidelidad es muy importante con los medicamentos que son de calidad y me están ayudando y mi organismo está respondiendo, no los cambien. Y hay publicaciones muy interesantes porque a veces pensamos que únicamente el medicamento de marca, el medicamento innovador es el que funciona. Y no, miren que hay personas que reciben un medicamento genérico de calidad, tienen tan buena respuesta, siguen la adherencia y deben seguir porque disminuimos los costos
racionalizamos el presupuesto y obtenemos un buen resultado. Resulta costo efectivo el medicamento. Por eso recordemos que hay marcas y hay calidades de medicamentos y a veces lo más barato no es lo mejor, no tiene la calidad que uno esperaría de un medicamento. Y una prueba de eso es un programa interesante que existe en Colombia que desarrolla el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Como en cada uno de nuestros países hay diferentes autoridades que hacen el control. Y tenemos, por ejemplo, que cada año que hacen análisis, miren, carbamazepina, el 32% no tenían la calidad que decían tener. Ácido valproico, el 15%. Fluoxetina, 33%. Y el problema viene desde el 2006 y no se ha podido cambiar ni la fluoxetina. Y cuando una fluoxetina no funciona, no es que ya no funcione ya, es simplemente muerte de neuronas, incapacidades, empeoramiento de la depresión, afectación laboral y familiar, necesidad de hospitalizaciones, posibles intentos suicidas, necesidad de terapia electroconvulsiva, la cosa se complica. Si una tiazida no funciona y como es económica, pues esa persona no se va a compensar de la hipertensión y se le va a dañar el corazón o el riñón o un derrame cerebral y ahí agravamos la situación. Una estatina que no funcione para el colesterol es un infarto que se aproxima o una amputación de una extremidad por el empeoramiento de una enfermedad arterial-oclusiva periférica. Un tamoxifeno que no funciona es criminal, es un cáncer de mama que repite. Y eventualmente uno sería un poquito más tolerante con un diclofenaco o un ibuprofeno que no funcionaron. Pero tampoco, es que el único dolor fácil de aguantar es el dolor ajeno. Si uno tuviera el dolor, le gustaría el medicamento, independientemente de lo que cueste, que me controle el dolor. Y hay situaciones muy críticas. Miren, por ejemplo, anticonceptivos de calidad dudosa, el 38% de esos genéricos analizados de bajo precio no funcionaban. ¿Y qué significa eso? Un embarazo en un momento que no está planeado, con una serie de problemas en el devenir de la vida de esa persona que de ahí en adelante la van a afectar. Por eso lo resalto aquí. Recomendemos los genéricos de la más alta calidad. Es por calidad y resultado y no por precio. Y ustedes son los que más identifican qué medicamento está sirviendo y qué no, porque son los depositarios del diálogo y del conocimiento del paciente. Por eso la empatía es muy importante con los pacientes y algo fundamental, mire el paciente a los ojos, eso es esencial, sobre todo para las mujeres, porque evolucionaron siempre hablando, mirándose a los ojos. Para los hombres no es tan importante. Si usted empieza a mirar permanentemente a un hombre a los ojos, hasta de pronto se siente intimidado o agredido. Uno habla con un hombre, le quita la mirada y después vuelve y lo mira y no hay problema. Pero en la mujer es muy importante que ella se sienta, que la escuchan, que la miran, que le prestan atención, mantener la mirada. Lo segundo, pregúntele amablemente el nombre de ese paciente. Le dicen, mi nombre es fulanito, por favor, ¿su nombre es cuál? Y si le dice el nombre, me llamo Margarita, doña Margarita, repítale el nombre que le permite recordarlo, internamente estélo repitiendo para que no lo olvide, y eso ya permite que exista un diálogo y una comunicación, y cuando usted se despida de ese paciente y le dice, doña Margarita, que esté muy bien, no hay sonido más dulce que escuchar el nombre. Así que tengan presente la mirada para denotar atención y adicionalmente el nombre del paciente es esencial porque eso va a permitir tener credibilidad y nos va a permitir influir en la vida de los pacientes. Tengan presente esto, la comunicación es esencial. Los pacientes, si no tienen confianza, si no se sienten escuchados, no van a hablar de su problema. Y piensen que una cosa es lo que uno piensa decir, pero lo que dice realmente uno es mucho menos de lo que piensa. Cualquiera de nosotros puede pensar 500 palabras en un minuto, pero uno solamente es capaz de decir 150. Es decir, que expresa menos de la tercera parte de lo que uno ha pensado. Lo que dice realmente es pobre en relación con lo que uno piensa. Pero más delicado aún, lo que el otro escucha es mucho menos de lo que uno le dijo. Y escuchar no es entender. Lo que entiende también es menos. Y cuando uno le pregunta, bueno, dígame por favor, para saber si yo me expliqué claramente, repítame cómo se va a tomar el medicamento, para que vean que se le olvidó. Y uno dice, pero por Dios, si yo te lo acabo de explicar, no, es que sabemos que lo que la persona escucha y de lo que escucha y recuerda hay una gran diferencia y finalmente lo que recuerda y lo que hace es mínimo. Porque información no es cambio de conducta, porque no somos seres racionales, sino seres emocionales. Y entender la emoción que conlleva la parte afectiva es fundamental para lograr la adherencia. ¿Y eso cómo se construye?
con la confianza que comienza con la mirada, con la palabra, con el nombre, con la sonrisa, es la manera de comunicarle al paciente: usted me hace feliz, me alegra, me gusta verlo. Entonces son cosas simples, pero si llega alguien y yo digo, bueno, ¿y en qué lo puedo atender? Y cruzo mis manos como un rechazo, miro hacia otro lado, no sonrío, no miro, pues no voy a tener empatía, no voy a tener la posibilidad de comunicación. Así que es bien importante tener presente que la comunicación hay que mejorarla, porque lo que yo digo no es lo que el paciente entiende, porque hay una brecha en relación con lo que el otro puede percibir. El incumplimiento del tratamiento lleva a una recaída va de la enfermedad. Por eso el farmacéutico es la persona que puede motivar y cambiar el rumbo de una enfermedad, porque ese papel importante de escuchar, de mirar a las personas como el igual, porque yo, si tuviera esa misma enfermedad y esas mismas circunstancias, estaría haciendo exactamente lo mismo, es muy importante. Recordemos que uno puede saber mucho, pero el conocimiento adquiere sentido desde la empatía, por ponerme en el lugar del otro, por la compasión, no entendida como lástima, sino ponerme en el lugar del otro, entender su vida, sus circunstancias y toda la situación que vive a raíz de su enfermedad. Entonces, eso es lo que permite poder, desde los zapatos del otro, saber cómo puedo educarlo, motivarlo, orientarlo y acompañarlo para que sea mucho más adherente a su tratamiento. Así que recuerden que es muy importante la escucha activa. Y la escucha activa no es únicamente estar mirando. Implica que haya contacto visual, que usted sonría con ese paciente, que tenga una postura en que le vea que le está poniendo atención. Recuerden que nosotros somos espejos. Lo que yo hago frente a una persona, la persona lo repite. Si yo me empiezo a reír, la persona se ríe. Si yo me pongo a llorar, uno se pone triste. Y por eso es que uno vive, cuando ve una película, la experiencia de terror, sabiendo que es una película, la repite y se asusta. Así que ese espejo, lo que yo estoy sintiendo, lo puedo comunicar al otro y cambiarle incluso su estado de ánimo. Mientras esté con una persona, no se distraiga. No se ponga a mirar el celular, no se ponga a atender a otro, no se ponga a hacer otra cosa. Ese momento regáleselo a ese paciente, porque es único, irrepetible y es importante. Muéstrele interés con la cabeza, dígale sí, con mover la cabeza, con escuchar, con gesticular, usted logra una comunicación, y es muy importante emitir sonidos que uno sepa le están siguiendo. Ajá, sí, ya. Ese tipo de cosas demuestra interés y nos permite tener un puente de comunicación para, a partir de eso, poder enseñarle al paciente a tomarse el medicamento, porque es importante un horario y que le quede muy claro, y finalmente decirle: necesito saber si me expresé con claridad, repítame cómo se va a tomar el medicamento. Y cuando el paciente se equivoque, porque se va a equivocar mucho, usted decirle: no, no me supe expresar. No le diga: no, es que no me entendió. Eso es como decirle: es que usted es muy bruto. No, no me expliqué, no me hice entender, permítame, le repito, y vuélvame a decir. Y puede que se equivoque otra vez y diga: ay, no he podido lograrme hacer entender, voy a repetírselo más lentamente. Y verá que finalmente la persona capta el mensaje a fuerza de repetición, porque ya tiene la captación de el mensaje en su totalidad y no por partecitas, como nos sucede a todos. También es muy importante que le diga: si usted tiene alguna duda, no dude en venir, buscarme, pregúnteme. Y no digan una cosa que es muy común: no, es que si usted quiere hacer alguna pregunta, interrumpa. No, interrumpa es un adjetivo que es como me está haciendo perder el hilo, está siendo inoportuno. No, si usted tiene alguna duda, participe. O si usted tiene alguna duda, lánceme la pregunta. Yo estaré gustoso de respondérsela, pero no vaya a decir interrumpa. No, interrúmpame no. Recuerden que hay adjetivos que debemos utilizar de una manera más adecuada. Y la comunicación colaborativa con el personal cuando necesitemos ayudar, cuando necesitemos apoyar y cuando brindamos finalmente una despedida de una manera amable y con una sonrisa, es la base del cambio. Recuerden a decirle al paciente: explíqueme, cuénteme, lo escucho muy atentamente, soy todo oídos. Son términos que generan motivación en el paciente. Comprendan su punto de vista, y nuestras opiniones y sentimientos, nuestros juicios, no los lancemos sobre el paciente. Cada cual merece respeto en su posición, y no podemos decir: no, es que
Yo no estoy de acuerdo con eso, no es que no fueron para decir si estábamos o no de acuerdo, sino para que los orientáramos, para que les solucionáramos dudas, para que les quitáramos temores, sino para que los juzgáramos, porque finalmente si juzgamos, si criticamos, rompemos la relación. Póngase en el lugar del otro, repítale las frases. Es que me he sentido muy mal, y se ha sentido entonces muy triste, se ha sentido afectado. Ya eso es un espejo, una comunicación y un enganche. Y si uno le dice al paciente, puede que no haya mejorado su estado de ánimo, pero en poquito va a mejorar. Siga con el medicamento, que eso toma un tiempo el organismo en asimilarlo. Son frases de aliento muy simples, pero supremamente impactantes con los pacientes. Y cuando le repitan la información, dígale, si no entendí mal, o lo que me quieres decir es entonces que, porque de esa forma yo también me estoy poniendo en un nivel de esfuerzo de entendimiento. No olviden entonces que dentro de los elementos que llevan a la adherencia está la comunicación que comienza con la mirada, la sonrisa y el nombre, y que debemos ofertarle al paciente con base en una información clara, precisa y confiable cuál es el mejor medicamento en calidad, no únicamente en precio, porque a veces uno insulta a la persona y dice, este es el más barato, no es que yo merezco lo mejor, y que usted puede conseguir la alternativa que considere más adecuada porque la salud no tiene precio. Por eso no olvidemos esta frase del Código de Ética de la Sociedad Farmacéutica Real de Gran Bretaña. Un farmacéutico no debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando existe alguna razón para dudar de su calidad o seguridad. Identificar los medicamentos genéricos de calidad y recomendarlos es parte de nuestro quehacer diario y es parte de nuestra ética y de nuestra responsabilidad. Muchas gracias y estoy atento a cualquier duda, pregunta o inquietud que ustedes a bien tengan a hacer. Doctor, muchas gracias. Maravillosa conferencia. Ustedes. Súper interesante todo lo que nos ha contado hoy. Mil y mil gracias. Tenemos muchas preguntas. Adelante, doctor Alejandro. Gracias, doctor. Bueno, una que me ha parecido muy interesante que vi por acá es, ¿qué pasa, doctor, si una persona, por ejemplo, olvida un medicamento antihipertensivo? Se le olvidó tomárselo. ¿Se lo puede tomar tan pronto lo recuerde? ¿Qué debe hacer en esos momentos? Muy bien. Hay dos conceptos que es muy importante tener presente. Algunos medicamentos antihipertensivos son de liberación extendida. Por decir, el metoprolol puede ser tartrato, que es de liberación inmediata y que hay que tomarlo mínimo 2 veces al día con el estómago lleno porque es muy liposoluble y necesita de grasas para absorberse. Pero si es un metoprolol bajo otra presentación que se llama succinato, se toma una sola vez al día porque dura 24 horas el efecto. La mejor manera de no olvidarlo es desarrollar la disciplina de tomarlo con un alimento específico, sea en la noche, sea en la mañana, y no hay que, si tiene 2 tabletas de liberación extendida, tomar una en la mañana y en la noche. Se toman juntas porque el efecto dura 24 horas. Si se le olvidó, es la oportunidad de educar a esa persona. De decirle, es muy importante que usted relacione la toma con una comida. De aquí en adelante, siempre todas las noches se lo va a tomar encima de la comida, no se le olvide, repítalo, porque para desarrollar un hábito se necesitan 3 meses de repetición. Es por eso que nosotros a veces hacemos una dieta de 1 mes, bajamos de peso y volvemos a subir, porque no desarrollamos el hábito ya que no lo extendimos a 3 meses. Así que para todo lo que necesitemos desarrollar como hábito, la repetición lleva a la disciplina y la disciplina lleva a que no se nos olvide. Pero si se acordó, tómesela, a no ser que se haya acordado al otro día. Porque si se toma las 2 tabletas juntas puede tener una hipotensión significativa. Pero si durante el día se acordó, lo puede tomarse en cualquier momento. Pero nuevamente, es la oportunidad de educar sobre la adherencia. Sobre la adherencia, claro que sí, doctor, muchas gracias. Y digamos, el líquido o la bebida ideal con la que se deben tomar los medicamentos, ¿es el agua, doctor? La bebida ideal es el agua, porque uno a veces dice, es que yo me lo voy a tomar, por decir algo, con un café. Y ya decíamos que la levotiroxina se destruye con el café, pero si se toma con agua se absorbe muy bien. Habrán excepciones, por ejemplo, la levotiroxina se puede tomar con vitamina C y a veces lo utiliza uno como una estrategia para aumentar la biodisponibilidad, la absorción de la levotiroxina sin tener que migrar a una dosis superior, pero que debe ser una decisión con criterios médicos y un control de laboratorio. Los antibióticos, no olviden esos 5 antibióticos por decir algo, la ampicilina, la cefalexina, la dicloxacilina, las quinolonas y la fosfomicina, que hay que tomarlos con el estómago vacío. Entonces,
Hay que empezar a hacer repaso, ir aprendiendo qué tomar con qué, medicamentos que se absorben mejor con el estómago ácido, sustancias como el calcio, que es un metal, quien creyera el calcio es un metal, y que necesita, dependiendo de si es carbonato, acidez para absorberse, si es citrato, no importa si es ácido o básico el estómago, igual se absorbe, y son pequeños consejos que le podemos dar a las personas y marcan la diferencia en adherencia y lo más importante, en resultados clínicos y en vida para ese paciente, que es lo más valioso. Perfecto, doctor. Bueno, y nos preguntan, y me parece interesantísimo porque es que lo vemos con alguna frecuencia, ¿qué efectos adversos pueden presentarse con el uso excesivo e inadecuado de los corticoides? Muy buena pregunta, porque vemos que los corticoides son medicamentos frente a los cuales los médicos a veces tenemos mucho miedo. Los médicos le tenemos dos fobias a los medicamentos, los esteroides corticoides y los opioides, pero son los dos extraordinarios medicamentos bien utilizados en dosis adecuadas en personas que lo requieran por tiempos precisos. Hay fenómenos inflamatorios como la artritis reumatoidea, en que el organismo mismo aumenta las defensas, identifica partes de las articulaciones como extrañas y las ataca, entonces tenemos que bajar las defensas. Y eso significa tomar un corticoide. Pero cuando alguien toma un corticoide, hay que ofrecerle protección gástrica con antiácidos o con inhibidores de la bomba de protones, ya que hay un riesgo aumentado de producir algún grado de irritación. Hay que darle tratamiento con calcio y con vitamina D, porque un año de tratamiento con corticoides son 3 años de envejecimiento óseo si no se controla con el suministro de calcio y con vitamina D. Es muy importante alentar a esa persona que se exponga al sol para tener una buena calidad o mínimamente que tome el aceite de hígado de bacalao que contribuye a la administración de la vitamina D, que practique la actividad física, esencial, fundamental, porque es la manera de fortalecer nuestros músculos, nuestro equilibrio, mejorar la presión, sudar, disminuir la inflamación y mantenernos en un estado óptimo. Entonces, actividad física es muy importante. Y pregunte también sobre el sueño, porque los esteroides pueden producir insomnio y durante el sueño nosotros recargamos pila, limpiamos el cerebro, nos preparamos para el día y un sueño no reparador es uno estar al otro día con somnolencia, con dificultades de atención, de concentración, de rendimiento y de no sentirnos adecuados ni plenos. Entonces, es importante en el que tome esteroides, dosis y recomendaciones de estilo de vida para evitar complicaciones que son múltiples. Y no se olvide decirle que todos los años debe ir a donde el oftalmólogo para que le chequee la presión intraocular y la posibilidad de que esté iniciando cataratas, que son efectos adversos. Y en el diabético, mucho cuidado que los esteroides suben el azúcar y pueden descompensar. Sí, definitivamente es que hay muchas cosas a tener en cuenta, doctor. Una pregunta que también relacionada con los esteroides y que creo que fue un tema también muy serio hace algunos años en Colombia. ¿Qué pasa cuando se coloca diclofenaco sódico con dexametasona en una sola jeringa? Muy bien. Recuerden que la compatibilidad de medicamentos en una jeringa debe estar respaldada por un estudio que diga se pueden mezclar. Cuando usted mezcle un medicamento con otro y cambie la apariencia, ya no sirve. Por decir algo, la fenitoína en ampollas necesita diluirse en solución salina exclusivamente. Por eso se llama fenitoína sódica. En solución salina es biocompatible y se precipita en dextrosa y se precipita en Harman y en cualquier otra sustancia. El mismo diazepam como medicamento hay que diluirlo en 100 centímetros de solución salina. Si usted lo diluye en 10, se cristaliza, se precipita y ya no tiene tan buena funcionalidad. Entonces, la biocompatibilidad hay que estudiarla y farmacológicamente a veces se diseña. Mire que hablando de esteroides, nosotros tenemos esteroides inyectables como fosfato, que es transparente, líquido, cristalino, y tenemos acetato, que es lechoso y es de depósito. Y a veces se mezclan para que el fosfato actúe de inmediato y el acetato se libere lentamente en el transcurso de la semana, pero al estar mezclados son de administración única y exclusivamente glútea profunda, porque los de depósito pueden producir atrofia de la piel. Entonces no se coloca en el brazo, sino que se coloca en el glúteo. Pero si usted tiene la presentación sola, que es fosfato, transparente y acuosa, la puede colocar en el músculo, la puede colocar en la vena y no hay ningún problema. En términos generales, lo que sea lechoso no se debe colocar por vía venosa si hubo cambio, ni siquiera utilizar.
Entonces, diclofenaco más otro medicamento, mucho cuidado. Adicional a eso, recuerden que cuando uno manda un antiinflamatorio, maravilloso, desinflama y quita el dolor, pero aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal, sobre todo en pacientes que toman aspirina, y habría que ofrecerle antiácido o el omeprazol. Aumenta el riesgo de un infarto, en especial el etoricoxib, que es extraordinario medicamento para el dolor, y el diclofenaco. Por eso uno debe utilizarlo durante tiempos cortos en pacientes seleccionados. No olviden que en las personas de edad avanzada, la dosis mínima de cualquier antiinflamatorio, porque ellos disminuyen la irrigación renal y su utilización prolongada puede deteriorar aún más el funcionamiento del riñón. Y que también hay que vigilar medicamentos que se han venido prohibiendo en nuestros países, como por decir algo, el antiinflamatorio nimesulida, que es muy bueno, pero que desafortunadamente tiene un perfil a nivel hepático que hace que otros sean más seguros, y se trata de ofrecerle seguridad a nuestros pacientes. No les manden diclofenaco a pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular ni tampoco el etoricoxib. ¿Por qué? Aquel que sea hipertenso, que sea diabético, aquel que sea obeso, que esté teniendo problemas de colesterol, la mujer que está tomando anticonceptivos, entre otros, son personas con factores de riesgo cardiovascular que debemos cuidar en relación con la utilización de los antiinflamatorios. Y, por ejemplo, el naproxeno podría ser una alternativa más segura. Dentro de algunas otras alternativas de los coxib, por ejemplo, el celecoxib podría ser más seguro en esos pacientes para tolerabilidad gástrica. Pero si es una persona joven, sin factores de riesgo cardiovascular, bienvenido el diclofenaco, porque sigue siendo un extraordinario medicamento. Y recuerden que la inyección hay que ponerla 2 veces al día, porque la dosis es 150 miligramos, así que si uno manda una inyección diaria, le funciona 12 horas y el resto le duele. Y si manda las tabletas de 50 miligramos, son 3 al día, mañana, tarde y noche, con estómago lleno, para mejorar la tolerabilidad y durante el menor tiempo posible. Perfecto, doctor, clarísimo. Doctor, ¿cómo reconocer un medicamento genérico de calidad? Muy buena pregunta. Y ustedes son los que tienen, como farmacéuticos, el acceso a esa información. Porque la persona llega y dice, yo no he sentido nada, no me ha servido. Y también llega y dice, deme de esta marca y no de otra porque este es muy bueno. Así que ustedes, con el reporte del paciente, que es el principal evaluador crítico porque está viviendo la enfermedad y viendo el resultado, es quien nos da la información. Por eso, cuando un paciente, yo utilizo un genérico y me dice, doctor, muy bueno el medicamento, yo lo difundo a 4 voces. De esa casa farmacéutica, este medicamento genérico es muy bueno y uno tiene que recomendarlo. Por decir algo, a mí una vez un compañero me dijo, bueno, fuera del medicamento sildenafil original, ¿cuál es bueno? Y yo el de Genfar, muy bueno, a mí me han funcionado los pacientes. Pues fue a la farmacia y le dijeron, este es muy bueno, pero este es más barato. Compró el barato y no funcionó. Y llegó avergonzado, dijo, hombre, te hubiera hecho caso, me fue tan mal. Yo le dije, hay situaciones en las cuales uno no puede escatimar precios. Y una de esas era esa cita romántica que iba a tener, pues por no invertir un poquitico más, se compró algo muy económico que no funcionó y dio catástrofe. Así que, por ejemplo, yo sabía que sildenafil funciona muy bien y cuando me dicen mis pacientes, se lo recomiendo bueno y barato. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta que creo que es clave porque tenemos un montón de preguntas y creo que Claro. ya no alcanzamos a hacerlas todas, pero hay una que es fundamental. ¿En qué libros o en qué links o en dónde podemos buscar y aprender sobre estos temas? Muy bien, maravilloso eso. Recuerden que tenemos un acceso muy importante, la Internet. Y la Internet nos puede brindar direcciones que son muy confiables y tú puedes colocar también libros de farmacología y te aparecen en español, puede que no las últimas ediciones, pero los medicamentos tradicionales siguen estando vigentes en sus indicaciones y sigue las indicaciones, interacciones, precauciones siendo completamente válidas. Hay que conseguir un libro de farmacología básico, porque también uno a veces no tiene la posibilidad del computador para llevarlo a la cama, o como yo hacía, yo mantenía el libro de farmacología, y eso le digo a mis estudiantes, mantenga el libro de farmacología en el baño, porque es que a uno lo interrumpen en todas partes, menos en el baño. Y cada vez que usted entra al baño, se lee un medicamento. Uno lo llaman a la casa y dice, está en el baño, entonces yo lo llamo más tarde. Y uno se estudió el medicamento. De manera tal que si uno cada vez que entra se estudia el medicamento, con 3 diarreas que le dé se convierte en farmacólogo. Entonces,
estudien en el baño, en cualquier momentico que pueda, aprenda su medicamento, lea en la internet, busque la información, suscríbase a los boletines gratuitos de la FDA, etcétera, que nos mantienen dando formación en algo que es permanentemente cambiante. Y aprendan 3 direcciones muy importantes. La primera, www.drugs, en inglés, drogas.com, donde podrá mirar indicaciones, interacciones, contraindicaciones, información para los pacientes y para profesionales como ustedes. Segunda, ¿cuántas veces nos llegan las pacientes y dicen, yo en embarazo puedo tomar esto? Y queda uno aterrado. www.safe, de seguridad SAFE, fetus, el feto en latín, safefetus.com, es una dirección supremamente interesante para uno saber si puede o no puede dar un medicamento en el embarazo. Y la tercera dirección, cuando nos preguntan, vea, es que yo estoy alimentando al niño, ¿será que yo puedo tomar este medicamento? Y otra vez queda uno preocupado. Y ahí es muy importante, www.e de España, _ lactancia.org. Repito, www.e_ lactancia.org. Y ahí te dicen incluso hasta vegetales si se pueden consumir, porque hay muchas hierbas, infusiones y cosas que no se pueden consumir durante el embarazo, como por decir el apio, que puede ser abortivo y que pasa en la lactancia y que fotosensibiliza, y el anís, que puede dar convulsiones en los niños, etcétera. Y esa información está ahí contenida, confiable, y de manera tal que cuando uno lee y aprende y aplica a los pacientes, no se le va a olvidar, pero hagan la práctica diariamente con un paciente que atiendan, porque cuando uno atiende, lee, retiene y aprende, pero si simplemente lee, se nos olvida. Doctora, hay varias preguntas similares y creo que es un tema que vale la pena con este que cerremos para que puedan descansar, y es, he visto varias preguntas relacionadas o similares, digámoslo así, con que algún familiar o nosotros estamos tomando un medicamento que nos prescribieron para determinada situación y no vemos un efecto, no vemos que funcione. Y aunque, bueno, puedo meter la cucharada como médico y yo diría, lo primero que hay que hacer si nosotros no vemos una respuesta es volver a consultar con el médico. Correcto. Pero creo que aquí como que a veces nos quedamos mucho tiempo esperando a ver si mejoro, si no mejoro. ¿Cuál es el momento realmente en el que yo debería volver? ¿Cómo hago para no dejar que pase el tiempo indefinidamente? En psiquiatría específicamente, los medicamentos tienen un inicio a partir del mes. Una depresión no empieza a responder sino después de un mes. Muchos de los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia tardan 3 semanas en empezar a hacer efecto, excepto que pueden dar sueño desde el mismo día en que uno lo toma, pero eso no significa que otros síntomas van a mejorar. Entonces, tener la posibilidad de esperar la respuesta al medicamento es algo muy importante. Y hay medicamentos, por ejemplo, para el sueño. Una benzodiazepina o un medicamento Z, como esopiclona, y demás, dan efecto casi que inmediato. Usted se lo toma y se acuesta. No se ponga a revisar internet porque se queda dormido, despierto, responde correos y hace cosas y después no se va a acordar. Entonces, pero hay otros que tienen un periodo de latencia, que tardan hasta 2 horas, por decir alguna melatonina, o media hora, una trazodona, etcétera. Así que no todos los medicamentos actúan inmediatamente, pero hay un requisito. Dígale al médico cuando comience un tratamiento o cuando usted se lo oferte a un paciente, dele un buen medicamento, dele un medicamento confiable, dele un genérico bueno, porque después compra una cosa bien barata que nadie conoce y uno no sabe si no está mejorando por calidad del medicamento o si es porque en realidad le conviene otro fármaco. Entonces yo le recomiendo a mis pacientes, inviertan usted, me va a comprar de este genérico que es de calidad, puede que haya otros más económicos, pero no sé si va a responder a esos. Y después de que lo tengo bien cuadradito, con la respuesta ajustada, ahí sí le digo, ojalá siga comprándome este, pero si lo cambia y no siente el mismo efecto, viene y me cuenta para que notifiquemos eso a los entes reguladores como un fallo terapéutico y investiguen qué está sucediendo. Y de esa manera empezamos a depurar los medicamentos para tenerlos de mejor calidad. Doctor, mil gracias. De verdad, como siempre, una maravilla escucharlo. Creo que aquí nos quedaríamos todo el tiempo escuchando de su conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo a los participantes que han estado conectados tan juiciosos durante tanto tiempo. Es muy valioso el tiempo que han compartido con nosotros, que han invertido en escuchar y es un aprendizaje mutuo. Así que muchas bendiciones, cuídense mucho y espero volverlos a ver pronto. Gracias, muchas gracias.
Tengo unos últimos anuncios, por ahí nos están preguntando por el chat cuáles eran las 3 URLs, páginas web que nos dijo, que era de draft. Ya las mando, ya las escribo, Carlitos, si quieres en el chat, Sí, que yo las tengo anotaditas. por ahí los están preguntando. Entonces, mientras que yo les quiero mencionar 2 slides muy de cierre, que por favor nos ayuden con la encuesta de satisfacción. Les pedimos que si están por un computador usen un celular para que escaneen el código que están viendo ahorita. Igual el equipo de soporte lo está poniendo a través del chat para que nos puedan ayudar. De igual manera, terminando la conferencia, les va a salir la encuesta. Su opinión para nosotros es súper importante para seguir mejorando. Se las dejo un ratito y después, como les decía, ustedes ya están inscritos para nuestra siguiente conferencia, que es el próximo jueves a la misma hora, 7:30, donde veremos el efecto de las cuarentenas, de las pandemias, de todas estas variantes en nuestra salud mental, ¿no? Y sobre todo en nuestros pacientes. Entonces, para que estén al tanto, seguro van a recibir más información a través de nuestro equipo de fuerza de ventas. Y por favor no se olviden de la encuesta. Seguro de ahí Alexandra también nos está ayudando a través del chat con las URLs que estaban preguntando para que puedan consultar después cuando tengan un poco más de tiempo. Y sin más que decir, nosotros les damos el día de hoy las gracias. Desde Genfar estamos muy felices que se hayan conectado cerca de 750 personas el día de hoy. Y ya nos estamos viendo para la próxima vez. Gracias, Alexandra. Gracias, doctor Ubier. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, Un abrazo. hasta luego. Hasta luego.